Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. El domingo pasado empezamos este tema que he titulado Sueños y visiones, provisión de Dios para su iglesia en la persecución. Y empezamos diciendo que era muy interesante que en los primeros 2 capítulos del Evangelio de Mateo, en 5 textos bíblicos, nos dijera el evangelista que Dios se está comunicando por medio de visiones o de sueños. Ambas cosas hizo el Señor. Se comunicó por visiones y por sueños. Así que leímos Mateo 1:20, Mateo 2:12, Mateo 2:13, Mateo 2:19 y Mateo 2:22. Para que recordemos, vamos a tratar de mirar este esquema que les he traído esta noche, porque dijimos que hay visiones y hay sueños, y que ambas cosas son muy diferentes. Decíamos entonces que los sueños son imágenes, y atención a esto, imágenes que Dios pone, que Dios crea en nuestra mente para informarnos algo mientras dormimos. Esos son los sueños. Y quiero resaltar esto: cuando son sueños de Dios, cuando son sueños divinos, es Dios quien crea esas imágenes o esas historias. En esos sueños podemos ver, podemos escuchar e inclusive algunas veces podemos sentir. Porque es muy importante entender que son sueños que Dios crea, porque la definición psicológica de sueños, cuando no se está hablando en el ambiente espiritual, es que no es que Dios los cree, sino que nuestro inconsciente los crea. Pero los sueños divinos son creados por Dios. Así que teníamos en la primera parte lo que son los sueños, pero también he traído este esquema para recordarles lo que son las visiones. Las visiones son imágenes que Dios nos da y que no son en momentos en los que dormimos, son en momentos en que podemos tener 3 diferentes circunstancias. Así que hablamos en primer lugar de las visiones en las que somos trasladados, tanto en el espacio como el tiempo. Así que una persona puede estar en este lugar y en su espíritu, en su alma y en su cuerpo puede ser trasladado por Dios a otro lugar y a otro momento histórico para que Dios le revele algo. También dijimos que en estos traslados que Dios da, puede ser que el traslado sea tal vez solo en el espíritu. El apóstol Pablo, cuando fue trasladado al tercer cielo y fue trasladado al paraíso, él dice que no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero afirma que solo Dios lo sabe. El segundo tipo de visión que vimos es la que llamamos éxtasis. Y ese éxtasis es un tipo de visión en el que alguien no es trasladado ni en el espacio ni en el tiempo, sino que Dios trae una revelación, pero ocurre algo: los pensamientos humanos de esa persona son detenidos y Dios empieza a impregnar sobre esa persona sus propios pensamientos. Así que en ese instante hay una partición en el sentido
humano de lo que el hombre o la mujer que tiene la visión están viendo, sus pensamientos, sus preocupaciones, todo lo que sabe en ese momento es desconectado, y Dios lo que hace es conectarlo a esa información que Él le quiere transmitir. El domingo pasado ustedes recuerdan que pusimos dos ejemplos, cuando el apóstol Pedro dice que estaba a la hora del mediodía con muchas ganas de comer y subió a una terraza a orar, y cuando estaba allí orando le sobrevino un éxtasis, y la Biblia dice que él vio que primero que el cielo se abrió y que de ese cielo abierto bajaba algo que parecía una sábana que estaba sostenida por sus cuatro puntas, y que dentro de la sábana había cuadrúpedos, reptiles e inclusive animales que ellos consideraban en el judaísmo como inmundos. Pero también usted recuerda que él escucha la voz del Señor que le dice: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro interactúa con esa voz porque reconoce que esa es la voz del Señor y le dice: Señor, jamás he comido nada impuro. Y el Señor entonces para eso le permite el éxtasis, para traerle una instrucción y una corrección. Y el Señor le dice a Pedro: no llames impuro aquello que Dios ha purificado. Entendimos entonces que ese texto en el que Pedro afirma que después que eso ocurrió 3 veces, la sábana fue subida al cielo y él volvió al estado natural al cual estaba antes de ese éxtasis. Y la Biblia dice que Pedro no atinaba a entender qué significaba esa visión que había tenido. Esos éxtasis hoy todavía, de hecho todo se puede dar todavía hoy. Pero lo importante en este caso es que, recuerde, a diferencia del primer tipo de visión, la persona no es trasladada, sino que en su momento, en su lugar donde está, Dios trae una revelación. Y el tercer tipo de visión que mencionamos es el tipo de visión donde Dios envía a un ser celestial, en este caso un ángel, para transmitir una información, una orden, una instrucción o algún mensaje del Señor. Dado que hoy tenemos un gran peligro con falsas doctrinas que se han levantado, inclusive la doctrina de la angelolatría. ¿Qué es la angelolatría? Es una falsa enseñanza que le dice a la gente que tiene que adorar ángeles, encenderle velas a ángeles, invocar a ángeles para tener comunicación con seres espirituales. Tengo que ser claro, no son esos ángeles. En la angelolatría, los ángeles que se manifiestan como si fueran buenos, en realidad son demonios. Un verdadero ángel, por ejemplo, no acepta que se le adore. Usted recuerda que en Apocalipsis, en varias oportunidades, por lo menos en 2, Juan se fue a arrodillar para adorar al ángel que le estaba comunicando la revelación de Apocalipsis, y el ángel le dijo: no te inclines ante mí, no te arrodilles. Arrodíllate solo ante Dios, porque tú y yo somos consiervos. Así que un ángel nunca recibirá rezos, un ángel verdadero nunca recibirá oraciones, un ángel verdadero nunca escuchará nuestro clamor, porque la Biblia dice en Hebreos que los ángeles fueron puestos para nuestro servicio, pero ellos reciben orden de Dios. Algunas veces los cristianos se equivocan y oran de la siguiente manera: ángeles de Dios, vengan y levanten un vallado de protección sobre nosotros. Quiero decirle esto: ningún ángel de Dios que sea verdadero vendrá escuchando esa orden. Los ángeles de Dios vienen cuando Dios le da órdenes. Por eso nuestro clamor y nuestra oración es al Padre en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Si Dios quiere enviar ángeles, Él será quien lo haga. Mire por favor lo que dice en Hebreos capítulo 1. Abra su Biblia un momento, por favor, para que entendamos esto. Hebreos capítulo 1. En el versículo 14 dice el escritor, Hebreos capítulo 1, versículo 14. Voy a esperar un momentito a quienes están buscando. Hebreos capítulo 1.
Y el último versículo de ese capítulo es el 14 y dice: ¿no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino? Atención a esto, al servicio divino. Ellos escuchan órdenes solo de Dios. Y dice, enviados, eso sí, para ayudar a los que han de heredar la salvación. Entonces, mire lo que está pasando acá. ¿Qué está diciendo este texto? Este texto está diciendo que ni siquiera todo el mundo tiene derecho al servicio de los ángeles. Este servicio de los ángeles es exclusivo para aquellos a quienes Dios ha llamado a la salvación. La gente incluso en el catolicismo romano tiene la costumbre equivocada de enseñarle a sus niños oraciones para dedicárselas dizque al ángel de la guarda. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Eso es equivocado. Los ángeles de Dios son enviados por Él, ¿para quiénes? Para los que han de heredar la salvación. Así que hay personas que nunca recibirán ayuda de ángeles. También en el Salmo 91, en el versículo 11, dice, voy a leer desde el versículo 9, Salmo 91, versículos 9 y siguientes. ¿Lo tienen? El libro de los Salmos está más o menos en la mitad de la Biblia. Y dice, versículo 9, ya que has puesto al Señor por tu refugio, mire esto, al Señor, no a los ángeles. Ya que has puesto al Señor por refugio, no a las estatuas de los ídolos. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, no a esas figuras que hacen de mármol o de yeso que tienen alas. Dice, al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar. Y miren el por qué. Porque Él, ¿quién? El Señor ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Así que los ángeles son enviados solo para aquellos que han de heredar la salvación. Y entonces aquí tenemos los tres tipos de visiones. ¿Estamos claros hasta ahí? Eso fue lo que vimos el domingo pasado. Pero además nos preguntábamos, si Dios nos ha dado la Biblia, ¿por qué también Él quiere comunicarse con nosotros por medio de sueños o de visiones? Y mencioné algunas cosas en el culto de las 8, a las 10 no lo pude compartir, pero lo diré rápidamente. Dios está permitiendo hoy hablar a su pueblo también por sueños y visiones, porque Dios tiene total soberanía y supremacía y Él es totalmente justo. Y quiero aclarar algo acá. Yo entiendo y quiero pedirles esto y se los diré porque ustedes lo saben que siempre se los hemos predicado. Este libro, que es la Biblia, es la palabra de Dios. Aquí está todo lo que necesitamos saber. No hay libros paralelos, no hay discipulados paralelos, no hay literatura paralela que tenga o siquiera se acerque al valor que tiene la Biblia. El pastor varias veces nos ha dicho, este libro que es la Biblia no contiene la palabra de Dios. Él dice, es la palabra de Dios. Ahora bien, muchos andan diciendo hoy que esta es la única manera en que Dios habla. Y quiero que sepa, esta es la principal, suprema palabra de Dios. Pero además tenemos que reconocer que Dios en su soberanía puede comunicarnos por medio de sueños y de visiones su voluntad. Y si Él nos comunica los sueños y las visiones, eso no significa que Él haya dejado de ser soberano o que esta palabra esté por debajo de esos sueños o visiones. Esos sueños o visiones son comunicaciones que Él quiere tener para asuntos específicos. Pero lo diré claramente, nunca alguien recibirá un sueño o una visión
si no conoce la palabra de Dios. Nunca. No hay forma. Y enseguida lo mencionaré precisamente. También Dios nos está hablando por sueños y visiones porque hay cosas reveladas y hay cosas secretas. También porque Dios nos revela cosas para que las hagamos. Y si no las hacemos, no nos revela nada más. También porque algunas profecías de la Biblia son dadas para un tiempo específico y no se entenderán hasta que no lleguen. El profeta Jeremías está escribiendo, miren, hay una porción de la profecía que la gente entenderá solo cuando la profecía se haya cumplido. ¿Qué significa eso? Que la profecía está escrita y si la leemos no lograremos entenderla, pero cuando suceda, ese día diremos, claro, estaba escrita. También, muy a menudo la profecía es dada para guardarnos de acciones y oraciones equivocadas. Si Dios dijo que algo ocurrirá, así pasará. Si dijo que algo no acontecerá, también así será. También Dios nos da sueños y revelaciones para que elevemos oraciones sensibles y eficaces, ya que necesitamos conocer los parámetros de la voluntad de Dios tal como está revelada en la profecía. También Dios nos da sueños y visiones, escuche bien esto, para que el Señor Jesús sea exaltado. El espíritu de la profecía es la revelación del Señor Jesús. Toda profecía dada por el Espíritu Santo, ya sea en sueño, en visión o en expresión verbal, tiene en última instancia un solo tema: el Señor Jesucristo. También Dios nos habla por medio de sueños y de visiones para que obedezcamos sin excusa lo que Dios está revelando. También para recordarnos que siempre debemos inclinarnos ante la total soberanía de Dios y además porque Dios desea proteger a su iglesia y al mensaje que ella proclama. Ahora bien, ¿por qué estoy diciendo que además de la palabra de Dios, Dios nos puede hablar por visiones y por sueños? Por lo siguiente, hay cosas que la Biblia no dice, pero Dios necesita en su soberanía que nosotros las sepamos. Así que para eso les he traído una historia real que ocurrió en esta iglesia en el año 2020 cuando estábamos en la emergencia sanitaria. Después de algunos meses de haber estado encerrados, hemos observado los pastores que en la iglesia algunos hermanos tienen serios problemas económicos. Nosotros mismos los estábamos teniendo. Teníamos que pagar un alto arrendamiento por el lugar donde estábamos, así que tomamos una decisión. Vamos a cesar el pago del arrendamiento por dos razones: porque no alcanzamos a pagarlo, y segundo, porque vamos a ayudar a la iglesia a salir de esta crisis económica. Así que empezamos a hacer ayudas a los hermanos. Un hermano nos llamaba y compartíamos de lo que teníamos. La pastora en una ocasión de manera particular sintió que una familia necesitaba y llamó 3 veces a esa casa y todas las 3 veces le dijeron que todo estaba bien, pero todos sabíamos que no estaba bien. Finalmente la pastora le habló muy fuerte a la mamá de esa casa y le dijo: le estoy llamando para que me diga la verdad. Finalmente la hermana le dice: tengo las ollas boca abajo. Pero hubo un episodio cuando ya empezaron a flexibilizar un poco las normas y podíamos salir ciertos días por algo que habían denominado el pico y cédula. Tanto el pastor, la pastora y este servidor coincidimos en que los mismos días podíamos salir. Un día después de orar dijimos: vamos a ir a comprar unos mercados para algunos miembros de la iglesia. Muy bien, lo hicimos. Y mientras comprábamos los mercaditos, notamos que la gracia de Dios nos favorecía. Los dueños del supermercado vinieron a ayudarnos a empacar las cositas. Ellos mismos querían aportar cosas que a ellos les parecían muy económicas. Y ellos nos dijeron: en cualquier bolsa. Y les dijimos: no, queremos comprar también bolsas buenas que sean dignas de las personas a las que les vamos a entregar. Pero observamos que nos faltaba un ingrediente.
empezamos a orar a Dios: Señor, muéstranos a dónde tenemos que ir, cuál es la dirección que debemos tomar. Y Dios, hermanos, nos empezó a dirigir paso a paso, casa por casa. Eso era un día miércoles, y cuando se estaba acercando la hora del culto, nosotros ya teníamos el culto grabado, así que estábamos tranquilos que todos verían el culto. Pues llegamos a una casa, y en esa casa estaban viviendo dos familias diferentes. Así que nosotros dijimos: así estén juntos en la misma casa, vamos a dejar 2 mercados por cada familia. Nos bajamos del vehículo, tocamos la puerta, los hermanos abrieron la puerta y cuando nos vieron se quedaron mudos y espantados. Sinceramente, yo creí que la reacción que ellos iban a tener era mucho mejor. Yo estaba esperando que se alegraran, yo estaba esperando que dijeran: ay, tantas semanas sin vernos. Hermanos, no modulaban, se quedaron completamente paralizados. Nos devolvimos al carro porque uno en esa época se sentía que uno como que era el COVID en persona, así que uno no quería contagiar a los demás. Entonces nos subimos rapidito al carro, nos untamos disque alcohol porque esa era la norma, pero cuando nos subimos al carro inmediatamente comentamos y dijimos: qué raro, ellos siempre han sido tan amables, tan amorosos, ¿qué les habrá pasado? ¿Será que no se alegraron de vernos? Y uno como pastor empieza a tener muchas dudas. ¿Será que se van a ir de la iglesia o ya se fueron? Y teníamos muchos miedos y temores, pero seguimos en la tarea. No estoy seguro cuántos días después, un miembro de esa familia se comunicó con uno de los miembros de la familia pastoral a decirle lo siguiente: el día anterior a que nosotros llegáramos, ellos ya no tenían ni un solo huevito más. Todo había acabado. Todo había acabado. Usted recuerda que yo le dije que aunque vivían en la misma casa, son 2 familias diferentes. A cierta hora de la noche, y en medio de la preocupación que tenían, porque además de ya no tener huevitos, ustedes recuerdan que hubo una época en que escasearon los huevos, no había huevos. En 2 alcobas diferentes de la casa, las 2 damas de cada familia tuvieron un sueño diferente. De hecho, ayer que les llamé para que me dieran permiso de contar esto, les dije: ¿era sueño o visión? Y me dijeron: no lo sabemos exactamente, creemos que fue visión. Yo no sé si fue sueño o visión, pero ocurrió lo siguiente: en cada cuarto, cada dama de cada familia veía que los pastores llegábamos con provisión para ellos. Ambas mamás veían que había paquetes de mercado para ellos. Al otro día ya no había más huevos, el alimento había escaseado. Horas antes que nosotros llegáramos, las 2 damas estaban hablando y dijeron: ¿cómo te parece que soñé esto y esto y esto? Y los pastores llegaban y traían alimento. Y la otra dijo: no te creo, yo también soñé lo mismo. Y soñé esto y esto y esto otro. Y lo mismo, traían paquetes de mercado. Cuando ellas están hablando, sonó la puerta. Los pastores habían llegado con los paquetes que ellas habían visto en el sueño o en la visión. Entonces, cuando supimos eso, nos dimos cuenta por qué nos recibieron de manera tan parca. Estaban completamente asustadas. Gloria a Dios. Anoche, cuando hablé con una de esas damas, me dijo: pastor, ¿sabe algo? A pesar que habíamos soñado y a pesar que era voz de Dios, no le habíamos dado la importancia suficiente hasta el momento en que ustedes llegaron. Por eso les estoy diciendo, esta es la única y bendita palabra de Dios. Pero Dios en su soberanía nos permite tener sueños y visiones, porque hay cosas que no están escritas acá,
pero Dios revela porque Él es justo. ¿Estamos claros en eso? Pero que quede claro, no estoy diciendo que vamos a cambiar la santa palabra de Dios por sueños y visiones. ¿Por qué? Porque los sueños y visiones se ajustan a la palabra de Dios. ¿Acaso no dice la palabra de Dios? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Si esas personas hubiesen leído el texto, tal vez hubieran tenido ánimo, pero Dios les mostró claramente cómo llegaría la provisión y Dios cumplió su promesa. Ahora bien, mientras ellas estaban soñando y Dios les estaba mostrando, tengo que ser franco en esto, esa madrugada no estaba en nuestros planes ir a mercar. Así que primero Dios trajo la revelación y después nos dio la orden, porque Dios pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Pueden aplaudir a Dios por eso? Tres, porque ya vimos los dos primeros puntos el domingo. Tres, sí hay sueños y visiones que no vienen de Dios. Sí los hay. Y quiero que miremos rápidamente esta noche 4 causas. La primera causa, o la causa número 1, es por falsos profetas. En Lamentaciones capítulo 2, versículo 14, dice, tus profetas te anunciaron visiones falsas y engañosas. ¿Cómo eran esas visiones falsas y engañosas? No denunciaron tu maldad, no evitaron tu cautiverio. Los mensajes que te anunciaban eran falsas patrañas. Así que hay que tener mucho cuidado. Cuando Dios quiera comunicarte algo a ti, Él te lo dirá a ti. Él hará que tú lo sueñes, Él hará que tú lo veas, Él hará que tú lo entiendas. Sin embargo, la Biblia denuncia que hay un tipo de visiones que las personas no vieron, pero los falsos profetas dijeron verlas cuando Dios no las había revelado. También en Ezequiel capítulo 13, versículos 14 y siguientes, Dios anuncia: derribaré su muro hasta los cimientos y cuando caiga los aplastará a ustedes. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Por fin se saciará mi enojo contra el muro y quienes lo blanquearon con cal. Luego les diré a ustedes, ya desaparecieron el muro y quienes lo blanquearon con cal. Eran los profetas mentirosos que afirmaban que la paz llegaría a Jerusalén cuando no había paz. Yo, el Señor soberano, he hablado. Si nos vamos a Colosenses, en el Nuevo Testamento también se habla de las falsas visiones. Capítulo 2, versículos 18 y 19. Dice, no dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación de uno mismo o en el culto a los ángeles, lo que está hablando ahorita, la angelolatría, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Mucho cuidado, hermanos. Durante los últimos 25 años ha habido una pandemia espiritual que ha matado a millones de cristianos. Y esa pandemia es que la gente va a lugares y a sitios donde supuestamente se les habla en profecía y se les dice que hay visiones de Dios para ellos. ¿Sabe cómo llama Dios a estas personas? Falsos profetas. ¿Cómo reconocer a los falsos profetas? Quiero decirle 4 cosas de esto. Un falso profeta es todo aquel que no confronta la maldad de la gente, sino que afirma que a pesar del pecado de la gente, Dios les bendecirá. Volvamos un momentico a Lamentaciones capítulo 2, versículo 18. Mire lo que dice: tus profetas te anunciaron visiones falsas y engañosas, no denunciaron tu maldad.
Hermano, ¿qué es mejor? ¿Que a uno le digan cosas buenas o que a uno le digan cosas malas? Seamos sinceros. Nos gusta más la alabanza que la corrección. Nos gusta más que se nos reconozcan las cosas que nosotros creemos que tenemos buenas. Pero nos molesta cuando nos dicen cara a cara, frente a frente, la maldad que hay en nosotros. ¿Con cuántas personas hemos cortado vínculos porque nos han dicho en la cara, usted es un mentiroso? Porque nos choca que nos digan eso. Pero nos encanta que nos digan, él es mentirosito, pero es buena gente. Y queremos que se nos resalte lo bueno. Un falso profeta siempre te dirá que te ocurrirán cosas buenas, pero nunca te confrontará por tu maldad. Querido hermano, hay gente de Dios que lo primero que va a hacer es confrontarte tu maldad, porque esa gente de Dios sabe que para que Dios te bendiga, primero te tienes que arrepentir. Dios jamás bendice a los pecadores. Fornicaste. No esperes que el profeta te diga, tranquilo, no hay ningún problema con eso. Dios te comprende, Él comprende tu soledad. Ven, tranquilo, mucho ánimo, hay palabras de esperanza, tú eres un campeón. Ese es un falso profeta. Cometiste adulterio contra tu esposo, contra tu esposa. Y luego ves la calamidad por causa del pecado, escasez, pobreza, ruina. Si llega alguien a profetizarte, no le pares bolas a eso. Esos son trampas del diablo que te quiere marginar y te quiere recortar tu pecado, pero tranquilo que Dios está contigo. Falso. Un verdadero profeta te dirá, arrepiéntete, porque has pecado, porque has abusado de tu cuerpo, que no es tuyo, es templo del Espíritu Santo y le pertenece a tu esposo o a tu esposa. Un verdadero profeta siempre confronta la maldad. Pero ¿saben qué hacen los falsos profetas? Nunca confrontan la maldad, pero tienen unas cosas raras, unas manías raras, se mueven raro, hablan raro, usan un lenguaje grandilocuente y le dicen a la gente cosas como, Nani, veo en ti cosas grandes. Nani, una unción poderosa está sobre ti. Nani, emprende cosas que Dios te va a prosperar y te va a bendecir. Son falsos profetas. En segundo lugar, un falso profeta es el que alienta a la gente al materialismo y no a la espiritualidad. A mí me gustaría ver a esos falsos profetas que hasta tienen programas de televisión yéndole a predicar a la gente más pobre en los lugares más pobres del mundo. A ver qué les van a profetizar. ¿Qué le van a profetizar a esas personas que están en los desiertos donde durante 3 o 4 años no ha llovido y no hay cultivos, no hay alimento, la gente está muriendo de inanición? ¿Qué les van a decir? Nada. No les van a decir nada. ¿Por qué? Porque son falsos profetas. Así se responde, nada, porque no tienen nada para dar, son falsos. En tercer lugar, un falso profeta es el que no reconoce a Jesús el Señor. Hablan en nombre de Dios, pero no es el Dios verdadero, porque el Dios verdadero tiene un nombre, es Jesús. Hablan en nombre de Jehová de los ejércitos, inclusive dicen en nombre de Cristo. Cristo significa Mesías, pero el nombre es Jesús. En cuarto lugar, un falso profeta es el que hace milagros y señales para inducir a la gente con un mensaje engañoso. Qué tan raro que solamente en esos cultos donde hay un montón de personas que sanan enfermos. Qué tan raro que levantan paralíticos solamente cuando hay un montón de personas. ¿Y por qué nunca los levantan yendo a un hospital o a una clínica o a los que están en la calle? Pero eso sí, hacen el show. Y entre más gente mejor. Y entonces primero hacen la señal y el milagro. Los paran de su enfermedad. Y después, como la gente vio que hubo un milagro, entonces los inducen al error. Les traen una mala predicación. Entonces, ¿qué hace la gente? Después que se acaba el culto o la predicación falsa, hacen una fila
Dizque para que el profeta les diga que está viendo de parte de Dios. Abren iglesias que se dedican solo a que la gente haga una fila para que sus profetas le digan a la gente lo que la gente quiere escuchar. Falsa profecía. Ay de los falsos profetas, dice Dios. Si alguien supiera el castigo que viene para los falsos profetas, ni se le ocurriría hablar una sola palabra diciendo: esta es palabra del Señor. Siento tanto temor de decir la expresión el Señor me dijo. Siento miedo. La he usado pocas veces en mi vida, pero la he usado cuando he escuchado la voz del Señor. Pastor, ¿qué te ha dicho el Señor para mí? ¿Sabe algo? Esa es una trampa. Si alguien me dice: pastor, ¿qué te ha dicho el Señor para mí? Y el Señor no me ha dicho nada. Pastor, he sentido de parte de Dios que viene una palabra de Dios para mi vida. Conmigo no es. Si es de Dios para tu vida, tú lo debes escuchar. Pastor, ¿has soñado conmigo últimamente? No, más. Ya les conté el sueño que tuve el fin de semana. El fin de semana les conté el sueño que tuve con el hombre de la iglesia. El Señor no me dijo quién era. El Señor no me dijo quién era. Me dijo lo que estaba pasando. Miren lo respetuoso que es el Señor. Mucho cuidado con los falsos profetas. Segunda causa por la cual hay falsas o por la cual hay visiones y sueños que no vienen de Dios. Porque se vive en la carne y no en el espíritu. El domingo pasado un hermano con mucha alegría y jocosidad, con mucho buen humor me preguntó: anda pastor, ¿y si uno sueña con billete? ¿Qué significa eso? Y lo único que se me ocurrió decirle: viejo, que tienes que diezmar y ofrendar. No le encuentro más señal. Vivir en la carne y no en el espíritu es una causa para que haya falsos sueños y falsas visiones. ¿Por qué? Porque esos sueños y visiones son por saturación de deseos personales que inundan la conciencia y la inconsciencia. Cuando ustedes no se han encontrado en la vida con personas monotemáticas. Hablan un solo tema. No, solo eso. Piense, por ejemplo, en una persona que tiene amargura con el papá o la mamá, o solo con uno, el papá. Y todo el día habla mal del papá, y todo lo que habla es del papá. Y cuando llama por teléfono a los otros familiares, habla mal del papá. Es monotemático. Esa persona satura tanto su conciencia que llega al punto que esos pensamientos inundan inclusive su inconsciente. ¿Qué va a soñar? Con todo lo que inundó su conciencia. También vivir en la carne y no en el espíritu trae visiones que no vienen de Dios y sueños porque hay sobreestimulación de los sentidos. Permítame, le digo esto: una persona que come y come y come y come y nunca se sacia, pues sueña con comida. Está sobreestimulado. Así, enseguida lo tienes ahí. Solo habla de eso. Cuando una persona trabaja sobreestimulando sus sentidos, por ejemplo en un vehículo, piense en lo que un señor que maneja bus vive todo un día. Acelera, frena, para, recoge el pasaje, lo mete, devuelve. Acelera, para, recoge el dinero, devuelve. Pelea con el de atrás. ¡Ey, móvete para atrás! ¿Usted con qué cree que va a soñar esa persona en la noche? También se vive en la carne y no en el espíritu, y tenemos sueños y visiones por exceso de televisión. Y me refiero a series, películas, novelas, videojuegos, pornografía.
Está saturado de eso. Recuerdo a un hombre, no diré el nombre por respeto, pero le encantaban las películas de Rambo. ¿Te acuerdas? Y el tipo dice que soñaba matando gente. Se transformaba. Él se veía con sus ametralladoras y, mire, había llegado a un punto tal que la forma como él caminaba es como cuando un soldado va lleno de armas. Como un Robocop. Esa persona vive en la carne, no en el espíritu. Cuando usted antes de dormir ve series de televisión o una novela o cualquier cosa, usted está en riesgo de soñar esa noche con eso, de hacer la continuación. También se vive en la carne y no en el espíritu, y se tienen sueños y visiones cuando hay emociones fuertes, emociones como ira, enojo, amargura, insultos, usar la boca para maldecir. Una persona se acuesta, está pensando en eso, está procesando eso. También cuando hay deseos por algo o por alguien, es decir, hay codicia, ambición y avaricia. En estos sueños se incluyen los sueños eróticos o sexuales. Hay un tipo de sueños eróticos que son por acumulación biológica, en el caso de los hombres de semen. Ese parece ser una forma natural. Hay hombres que han decidido guardar tanto su santidad que deciden no tener relaciones sexuales, deciden no masturbarse, deciden guardarse para Dios, pero hay un momento en que el cuerpo, que es bioquímico, necesita experimentar y necesita explotar. Un hombre puede producir entre 80 y 400 millones de espermatozoides por día. Así que algunas veces se habla de sueños húmedos. Eso puede ocurrir. Puede ocurrir porque es un proceso biológico. ¿Puede detenerse? Sí. ¿Cómo? Con oración, pero uno no ora diciendo, Señor, esta noche no quiero tener sueños eróticos. No, es la oración constante de vida de fe, pero puede ocurrir. Pero hay otro tipo de sueños que son eróticos porque también hay un desbordamiento de pensamientos frente a las fantasías sexuales. Fantasías que tienen que ver con esto que acabo de decir. Pornografía. Alimentación de sentimientos hacia otro hombre si es una esposa, o hacia otra mujer si es un esposo. Mucho cuidado con la lascivia. Hoy estamos teniendo en el pueblo del Señor hombres que están teniendo relaciones sexuales con sus esposas mientras piensan en otras mujeres. Lo mismo ocurre con ellas. Mucho cuidado porque eso es pecado. Esa es una forma de adulterio porque hace parte de la infidelidad psicológica. Se vive en la carne y no en el espíritu, y se pueden tener este tipo de sueños, incluidos los eróticos, porque no hay lectura ni meditación en la Biblia, porque no hay oración. Hermano, quien no lee la Biblia, quien no ora, quien no adora, quien no se congrega, es una persona que vive en la carne y no en el espíritu. El apóstol Pablo, escribiendo acerca de esto, dijo en Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17. Necesito 2 hombres fuertes acá. Hermano Hamilton, ¿puede venir usted corriendo rápidamente? Usted que es grande y fuerte, venga un momento acá, por favor. Y voy a llamar a otro hombre grande y fuerte. Hermano Sebastián, venga un momento acá, por favor. Vengan acá. Háganse aquí detrás de mí. Dice él, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque esta, o sea, la naturaleza pecaminosa, desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieran. Tú vas a hacer los deseos del Espíritu.
tú vas a hacer los deseos de la carne y yo voy a ser el individuo. Jálenme, por favor. A ver qué pasito, ¿sí? A ver quién gana. ¿Usted qué es? ¿Los deseos de la carne? Sí. No, entonces del espíritu. Usted es el espíritu. Ahora bien, ¿qué está diciendo Pablo? Hay dos tipos de deseo. Los del espíritu. Observe que está hablando del sustantivo, que es el Espíritu Santo, está con E mayúscula, y los de la carne. Y él dice que estos dos deseos no pueden convivir conmigo. Ellos no pueden convivir. Ellos no pueden convivir. Pablo dice, ellos dos se oponen. Y al oponerse, entonces Pablo dice, vivan conforme a los deseos del Espíritu. Siéntense, queridos hermanos, por favor. Cuando no hay lectura bíblica, cuando no hay oración, cuando no hay meditación, cuando no hay devoción, hermano, en nosotros reinarán los deseos de la carne. Pero cuando nos humillamos ante Dios, cuando oramos, cuando leemos, cuando escuchamos al Señor, ¿sabe qué pasa? Estamos en los deseos del Espíritu. ¿Y qué pasa con los deseos de la carne? Tienen que apartarse. ¿Por qué? Porque como entre ellos dos se oponen, entonces no conviven juntos. Uno de los dos tiene que irse. Hay gente que dice, no, yo estoy viviendo un poquito en la carne. No, nadie vive un poquito en la carne. O vives en la carne o vives en el Espíritu. Porque si tienes algo de lo que vives en la carne, el Espíritu se fue. ¿Por qué? Porque se oponen y el Espíritu no apoyará nada de lo que hace la carne. En tercer lugar, hay visiones y sueños que no vienen de Dios porque vienen por inspiración demoníaca. Este tipo de sueños y de visiones van en contra de alguna verdad o principio bíblico. Una solita. Mire, si alguien está en contra de una solita cosa que diga la Biblia, ha abierto su mente para que una inspiración demoníaca toque todo su ser. Una sola cosita. Hay personas que con regularidad dicen, pastor, sabes, yo no estoy de acuerdo con eso que dice la Biblia. Mire, yo me siento ofendido. Por el amor y el celo que tengo por Dios y por su obra, me siento ofendido. Pero además sé que esa persona ha abierto una puerta para que venga una inspiración demoníaca. Hoy, por ejemplo, se han abierto puertas espirituales demoníacas que han llegado sobre los hogares, porque las mujeres están diciendo, yo no estoy de acuerdo con ese pasaje donde la Biblia dice que la mujer debe someterse al esposo. ¿No estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. Al no estar de acuerdo, no solamente entró en rebeldía por esa sola cosita, sino que además abre una puerta para que vengan inspiraciones demoníacas. ¿Y qué llegarán a decir las inspiraciones demoníacas? Eres libre, eres superior a tu marido, eres capaz, no necesitas a un hombre para vivir en la vida. Y todo el discurso feminista que es inspiración demoníaca. Normalmente ese tipo de mujeres, por ejemplo, terminan en el lesbianismo y empiezan a tener sueños lésbicos, teniendo sexo con otras mujeres. Y como empieza esa forma demoníaca de incitar, entonces luego las va a llevar a la práctica. Cuando no estés de acuerdo con algo que diga la palabra de Dios, detente y reflexiona, porque estás a punto de caer en la trampa de una inspiración demoníaca. Las inspiraciones demoníacas tratarán de impugnar la palabra de Dios negando el mensaje de la Biblia. Observe hoy todo lo que se dice en contra de la Biblia. Mire, ya hay doctrinas y desde hace mucho tiempo en contra de los diezmos, en contra de las ofrendas. Y hacen sustento bíblico para decir que no hay que diezmar ni ofrendar. Observe que también hay discursos para decirle a la gente que no se tiene que congregar, que no necesita un pastor, que cada uno se puede pastorear solo. Y cuando usted escucha todo lo que están diciendo y todo el discurso, parece real, pero es una inspiración demoníaca.
Estas inspiraciones demoníacas, atención a esto, tratarán de comunicar mensajes por medio de familiares o personas que han muerto. No, soñé con mi abuelito, el que se murió hace 35 años. Y él me estaba diciendo unos mensajes que definitivamente Dios lo mandó, me trajo tanta paz. Son inspiraciones demoníacas. Hermanos, los muertos no pueden volver a este plano, ni en sueños, ni en visiones. Yo comprendo que alguien pueda soñar con un familiar que ha muerto, pues porque es que, supongamos algo, si mi papá o mi mamá llegan a morir, su cuerpo se va, pero ellos están tan presentes en mí, su sangre, la sangre de ellos está en mí. Pero si yo voy a tener un sueño donde mi papá me va a decir, oye, para el 19 de octubre tienes que citar a un ayuno a toda la iglesia, yo tengo que decir, un momento. No, él ya murió, este es un supuesto, no hay cabida para eso. Hay personas que dicen, no, es que mi papá me dice, es que mi papá me habla. Los muertos no regresan, son demonios que toman la figura de tu familiar porque sabes que tienes sentimientos por ellos. Muere un familiar y la gente es, ay, ¿cómo te parece que soñé? Y soñé que mi papá y mi mamá están tan bien y nos mandó decir que tranquilos, que no nos preocupemos por ellos. No, hermanos, no hay mensajes de tal naturaleza, son inspiraciones demoníacas. Además, aunque parece redundar, pues son inspiradas por demonios. Así que se abren puertas con la práctica de ocultismo, idolatría, inmoralidad sexual. Recuerde Génesis capítulo 6. ¿Qué hicieron los demonios? Penetraron en la vida humana. En Génesis capítulo 6 nos dice que los hijos de Dios, que en realidad es los Nefilín, y Nefilín se refiere a los ángeles caídos, vieron muy lindas a las hijas de los hombres, se enamoraron de ellas, tuvieron relaciones sexuales. ¿Y qué pasó? Vino una desviación genética. Dice que de allí nacieron los gigantes de antaño. Las inspiraciones demoníacas ignoran que la palabra de Dios debe guiar los sueños y no los sueños la palabra de Dios. Por eso estoy diciendo, la Biblia es la palabra de Dios y todo sueño tiene que ajustarse a lo que diga la Biblia. Si alguien sueña algo para decir que la Biblia se tiene que ajustar a su sueño, es una inspiración demoníaca. Pablo dijo, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Y último punto acerca de las visiones que no vienen de Dios, sueños y visiones que no vienen de Dios. Y este es muy sencillo, por problemas de salud. ¿A qué me refiero? A indigestión. La indigestión hace que la gente sueñe cosas raras. A la fiebre puede poner a alucinar a una persona. Pero también están el estrés, las preocupaciones, la ansiedad, la intranquilidad. Una persona que está en una condición de estas características está en enfermedad. Y mire lo que dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 5, versículo 3. Quien mucho se preocupa, tiene pesadillas, y quien mucho habla, dice tonterías. Así que aquí la Biblia nos deja claramente que por estas causas de problema de salud ya no son sueños ni visiones, sino pesadillas. Se parecen a los sueños y a las visiones, pero son pesadillas. Queridos hermanos, ya terminé. Pero como este tema lo arrancamos de Mateo capítulo 2, me gustaría que ahora leyéramos todo el pedacito y nos diéramos cuenta de la soberanía de Dios, cuidando a José, a María, al niño Jesús y por ende a nosotros también. Y con esto terminamos.
Versículo 12 y siguientes. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. ¿Qué dijo por medio del profeta? De Egipto llamé a mi hijo. Si se da cuenta, los sueños tienen que estar ajustados a la palabra de Dios. Versículo 16. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. ¿Qué dijo el profeta Jeremías? Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y rechaza el consuelo porque ya no viven. Después que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y una vez más dice: advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas: lo llamarán Nazareno. ¿Se da cuenta que cada vez que dice que había un sueño, dice que con ese sueño y lo que se instruía en ese sueño se cumplía lo que decía la palabra de Dios? Hermanos, ustedes que aman la palabra del Señor, estén atentos a los sueños y a las visiones que Dios traerá como un mensaje para usted. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.